Bueno, hermanos, damos muchas gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes aquí esta noche. Y vamos a continuar con el mensaje. Esta es la segunda parte. Y vamos a recordar el título: La verdadera seguridad solo está en Dios. Y ahí tenemos el texto clave, ¿verdad? Vamos a ver si todos lo podemos leer juntos. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Salmos 78, 52 y 53. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar hablando de este mensaje. La verdadera seguridad solo está en Dios. Y vamos a hablar esta noche acerca de nuestra seguridad eterna y gloriosa. Vamos a ver de cómo serán nuestros cuerpos en la eternidad, cumpliendo así Dios su promesa de que nos va a dar una seguridad eterna. Y también vamos a ver qué habrá y no habrá en el reino eterno de Dios, y que la palabra de Dios lo dice claramente. Hay otras que nos vamos a enterar después, pero vamos a tener una seguridad eterna y gloriosa. Dice allí el capítulo 21 de Apocalipsis 5 y 6, y el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios, dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Ahí sigue el pasaje. Bueno, estas fueron palabras de Dios. Dice que Él dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que todo lo que conocemos ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que quizás veremos hasta que Dios implante su reino eternal o Él nos llame a su presencia, todas van a pasar y Dios va a hacer todas las cosas nuevas en su reino eterno. Ahora, dice que Él le dijo a Juan, acuérdense que esto fue revelado a Juan en la isla de Patmos. Juan fue el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles, que siempre estaba recostado sobre el pecho, el que más cerca estuvo del Señor, el único discípulo que estuvo al pie de la cruz cuando Cristo fue crucificado, y le hizo esta revelación de lo que había en el reino eterno de Dios, y se lo reveló a través de un ángel, pero también Cristo habló con él directamente. Y le dijo: escribe, le dijo a Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, esto que vamos a ver, que está escrito en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la última revelación dada por Dios a la iglesia. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. O sea, lo que Dios tiene preparado, que lo vamos a ver ahora, ya está hecho. O sea, no es que lo va a hacer. ¿Se recuerdan cuando Cristo fue a partir y los discípulos estaban tristes? Dice: es necesario que yo me vaya, porque voy a preparar lugar para vosotros, y después yo voy a venir otra vez y los voy a tomar para que donde yo estoy, vosotros también estén. Bueno, esas moradas ya están preparadas, y todo lo del reino eterno de Dios ya está preparado, ya está hecho. O sea, no hay nada ni nadie que lo pueda evitar, ni aún el diablo con todas sus huestes de demonios, nadie. Hecho está. Y entonces Él le rectificó: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, tenemos que creer. La preocupación más grande que tiene esta generación es el futuro, porque no sabe lo que vendrá después. Pero qué bueno es que el creyente pues tiene la completa seguridad de que tenemos una gloriosa y eterna seguridad, valga la redundancia, de ese reino eterno de Dios. La Biblia nos habla con toda claridad, escuche bien, y seguridad, qué habrá y no habrá en el reino eterno de Dios, y nos dice cómo serán nuestros cuerpos por la eternidad. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no escudriñamos la Escritura, a veces no nos dejamos guiar como el Espíritu quiere hacerlo para poder entender la palabra. La palabra de Dios no se puede entender intelectualmente. La palabra de Dios hay que discernirla espiritualmente, y eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando Cristo fue a partir y dijo: yo voy a enviar a otro en mi lugar, a ese otro igual que Él, el Espíritu Santo? Él les va a guiar a toda verdad y les va a enseñar todas las cosas y los va a consolar. Bueno, solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender la palabra de Dios. Un ser humano que no tenga el Espíritu Santo no la puede entender. Y la palabra de Dios nos habla con toda claridad, y
seguridad de muchas cosas que habrá y que no habrá en el reino eterno de Dios. Otras, vamos a ver lo que dice un pasaje que vamos a citar más adelante. Pero sí hay cosas que va a haber en el reino eterno de Dios que están bien claras allí, con toda claridad, la Biblia lo dice, y también nos dice que cómo van a ser nuestros cuerpos en la eternidad. Por el poder de Dios vamos a tener cuerpos glorificados. Acuérdense que la glorificación, la justificación son doctrinas bíblicas, enseñanzas bíblicas, y por el poder de Dios un día en la eternidad vamos a tener cuerpos glorificados. Más adelante vamos a decir cómo va a ser. Jesús lo enseñó. Dice, entonces los justos, o sea, los redimidos, los que han creído en Cristo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, si usted revisa el Nuevo Testamento, se repite muchas veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿quiénes tienen oídos para oír? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Mire, haga la prueba. Busque a una persona que puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo que no sea cristiano y léale la Biblia. Diga, por favor, léala. Y él le va a decir, oiga, no entiendo nada, porque la está leyendo de una forma como si fuera otro libro cualquiera. La Biblia es la revelación de Dios, es palabra de Dios. Y como único podemos entenderla es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Por eso muchas veces, estudien los evangelios, se repite esta palabra por Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, los que estaban ahí también no tenían oídos, claro que sí, pero no oían. Dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No se recuerdan que se lo digo a los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Así que eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque si no, no vamos a poder entender lo que dice la palabra de Dios. Pero hablando de que tendremos cuerpos glorificados, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Hay decenas de pasajes de que habla de que un día vamos a tener cuerpos glorificados. Es una enseñanza bíblica, es una verdad que Dios nos revela en su palabra. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a decir que conoce a Cristo y diga, yo no creo que pueda tener un cuerpo glorificado? Cuando el mismo Cristo lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, se enseñó en la iglesia primitiva y es una enseñanza bíblica. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora fíjense lo que también escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De la gloria de quién? De Cristo. Cristo fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado para no morir más. Y así como Cristo resucitó, dice 1 Corintios 15, un día nosotros vamos a resucitar. Así que en el reino eterno de Dios vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahora, ¿qué cosa es un cuerpo glorificado? Un cuerpo inmortal, incorruptible e incontaminado. En 1 Corintios 15, se los voy a leer, se los iba a dar como tarea, pero se los voy a leer rapidito, porque léanse lo que dice la Biblia. Ahora bien, ¿lo creemos? Bueno, hermanos, si no lo creemos, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Fíjense lo que dice. Esto es lo que es un cuerpo glorificado. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, que algunos no creían en la resurrección de los muertos. Dice Pablo, porque es necesario, está hablando de su cuerpo, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que un cuerpo glorificado es un cuerpo inmortal, incorruptible, incontaminado, que reinará por siempre al lado de Dios en ese reino eterno. Ahora bien, ¿qué habrá y no habrá en el reino eterno de Dios y que está completamente asegurado? Porque vuelvo a repetir,
repetir el título del mensaje que comenzamos esta mañana. La verdadera seguridad solo está en Dios, en este mundo y por la eternidad. Ahora, ¿qué habrá y no habrá en el reino eterno de Dios? Y que está completamente asegurado. Podemos saber algunas cosas que no habrá y que no habrá en el reino de Dios, pero ¿estar seguro porque la palabra de Dios lo dice? Sí. Ahora bien, quiero antes leerle, y si usted quiere buscarlo en su Biblia, si no yo lo voy a leer en Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, o de la Torá judía, el Pentateuco, en el Deuteronomio 29, versículo 29, dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea, hay cosas secretas que Dios tiene reservadas y que vamos a disfrutar en el reino eterno de Dios que nosotros no podemos conocer y no podemos inventar. Ahora, hay cosas que nos han sido reveladas para nosotros y para nuestros hijos. O sea, las cosas que Dios va a hacer las reveló a sus hijos. Hay algunas cosas que están reservadas como un surprise en la eternidad. Pero el de allá afuera o el que no conoce a Cristo no tiene esta bendición. Dios nos ha revelado lo que va a suceder y nos ha revelado cómo va a ser la eternidad. Daniel tuvo visiones en cuanto a profecías que se iban a cumplir en el futuro y sucedió así. Ezequiel también. El apóstol Pablo dice que estuvo en el tercer cielo y vio y oyó cosas que no le fue permitido decir. Pero sin embargo Juan quizás vio lo mismo que vio Pablo, o quizás aún más, pero sí le fue permitido decirlo. Por eso el libro de Apocalipsis también se llama revelación o quitar el velo. O sea, Dios permitió que Juan viera cosas para que se la diera a conocer a la iglesia como el último mensaje, para que la iglesia viviera con esperanza y supiera que hay cosas que sí podemos saber que habrá y no habrá en el reino eterno. Y eso es lo que vamos en esta noche, no todas, pero sí quizás las más significativas y las más importantes. En primer lugar, habrá un solo tiempo en la eternidad, no cabe lugar a duda, la Biblia lo enseña. Y el ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra, acuérdense que esto fue revelado por el ángel, por el que envió Dios para que se revelara a Juan, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. O sea, va a haber un solo tiempo en la eternidad. Ya se acabaron las horas, los minutos, los segundos. Va a haber un solo tiempo. Allí en el libro de Daniel, acuérdense que Daniel, si usted no conoce bien a Daniel, no va a entender Apocalipsis. Por eso, cuando dimos el estudio de Daniel, dimos primero Daniel y después Apocalipsis. Pero en Daniel 7, los versículos 13 y 14 se dice algo parecido. Y esto fue revelado mucho antes. Dice Daniel 13 y 14, Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, será Cristo en su segunda venida, que vino hasta el anciano de días, ese representa a Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. O sea, en la eternidad, hermano, ya no habrá relojes, ni el tiempo nos va a azotar. Así que, cuando me pregunten, ¿qué habrá en el reino eterno de Dios? Bueno, habrá un solo tiempo. Se acabó este tiempo de amargura, de tristeza, y de que uno tiene que estar mirando el reloj. No habrá tiempo. Podremos estar conversando. ¿Cuántas veces nos gustaría estar con nuestra familia por más tiempo? Pero le decimos, oye, me tengo que ir, tengo que viajar, mañana tengo que empezar a trabajar. Pero en la eternidad vamos a poder conversar. Una conversación, esto es un ejemplo, que es hipotético, pero porque el tiempo ya no va a ser. Pero podemos tener una conversación de 1 millón de años, porque el tiempo no cuenta. 1 millón de años no es nada. Ya los años no cuentan. Se acabó el tiempo. Habrá un solo tiempo en la eternidad. Usted sabe lo que es disfrutar de ese tiempo en la eternidad por siempre. En un estado feliz, contento, gozoso, con la seguridad y la protección de Dios. No, eso es lo que Dios tiene preparado y está revelado en la Escritura. A veces cuando vienen las preocupaciones, no pensamos en esta cosa, sería bueno. Así que primeramente habrá un solo tiempo en la eternidad. Estamos hablando de qué habrá y no habrá en el reino eterno de Dios. Ahora, ¿qué dice también la Biblia? Que habrá un eterno y perenne día. Lo dice claramente. Ahora, si usted no lo quiere creer, bueno, entonces hable con Dios, converse con Dios, entonces quite eso de la Biblia. La ciudad, hablando de la ciudad celestial, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella,
porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Apocalipsis 21, 23 y 25. Y eso se repite en el capítulo 22, versículo 5, dice que no habrá más noche. Recuerden que las tinieblas representan al diablo. En el reino eterno de Dios habrá un eterno y perenne día. ¿Saben una cosa? ¿Qué hacemos cuando llega la noche? Bueno, no son los que trabajan, que tienen turnos por la noche. Cuando llega la noche dormimos. ¿Sabe que cuando usted duerme deja de vivir? En el sentido de ya no sabe nada de su esposa, no sabe nada de sus hijos, no sabe nada de su niño hasta que se despierte por la mañana. A veces tenemos un sueño tranquilo, a veces tenemos un sueño más intranquilo, pero dormir es dejar de vivir. O sea, si usted duerme 6 horas que no vivió nada, no compartió con su familia, no estuvo con su esposa, no estuvo con sus seres queridos. Por eso en la eternidad no va a haber noche, no va a hacer falta la noche, porque no vamos a tener necesidad de dormir, porque el dormir es una necesidad de nuestro cuerpo que pecó. Porque acuérdense que cuando Dios fue a crear a Eva, hizo caer sueño sobre Adán. Eso es muy significativo, porque Adán no necesitaba dormir. Ahora, cuando entró el pecado, sí necesitaba dormir. Entonces habrá un perenne día para disfrutarlo a plenitud. O sea, siempre vamos a estar en comunión con Dios. La Biblia lo enseña. Así que usted no puede decir que yo no puedo saber cosas que habrá y no habrá. Sí lo podemos saber. Están revelados en la Biblia. Si no, entonces arreglen eso. Dice que allí no habrá más noche. Si no habrá más noche, que hay un perenne día. Y dice que ya no habrá ni sol ni luna, porque Dios va a ser, la gloria de Dios va a iluminar el reino eterno de Dios y el Cordero es su lumbrera. Así que, hermanos, hay cosas que sí podemos saber. Así que habrá un eterno y perenne día. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Eso lo hemos leído no sé cuántas veces, pero ¿saben qué? Hay muchos hermanos en otras iglesias y quizás aquí que no lo creen. Entonces, hermanos, ¿qué creemos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Díganme. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Bueno, yo creo que un día no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Eso no va a existir en el reino eterno de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Léalo, vuélvalo a leer, repítalo, vuélvalo a leer y ore. Eso es una realidad. Esas cosas no van a existir en el reino eterno de Dios. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Sabe lo que eso significa? Imagínense esto. No habrá más cementerios, ni hospitales, ni funerarias, ni clínicas, ni consultas médicas, ni farmacias, ni home, donde mandan a los viejitos que después se mueren solos. No va a existir nada de eso. Mire, le voy a poner una tarea para mañana, que quizás usted salga, los que trabajan, o usted salga a dar una vuelta. Fíjense que todos los días sale una clínica nueva. ¿Saben por qué? Porque hay muchos enfermos. Todos los días se desocupa un lugar en un shopping y ¡pam! Una clínica. Pasé el otro día, hace un tiempo que la pusieron, donde estaba la licencia en la 60 y ¡pam! Una clínica. Se desocupa una clínica. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos. Pero en el reino eterno de Dios no va a haber ni hospitales, ni cementerios, ni clínica, ni home, ni nada de eso. Porque no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni lágrimas. Se acabaron ese tiempo de dolor y de sufrimiento. Así que, hermanos, hay cosas que la Biblia es bien clara. Ahora, también habrá una perfecta libertad y una completa seguridad. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo es la presencia de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, habrá una perfecta libertad y una completa seguridad. Donde está Dios no puede haber opresión, no puede haber esclavitud y no puede haber inseguridad. Donde está Dios hay libertad, donde está Dios hay una completa seguridad, y Dios va a estar con su pueblo por la eternidad. Cristo dijo allí en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios va a reinar por siempre sobre sus hijos y tendrá un gobierno perfecto, lleno de amor y con total cuidado y protección. ¿Sabe lo que eso significa? O sea, no va a ser por un periodo de 4 años como ahora, o quizás una reelección, un periodo de 8 años, no. Dios va a reinar sobre sus hijos por la eternidad en un gobierno perfecto, donde no habrá nada allí que pueda mover aquella estabilidad. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, y eso va a ser por la eternidad, y vamos a tener su amor y vamos a tener su total cuidado y protección. Así que habrá una perfecta libertad y una completa seguridad. Ahora,
habrá una completa y perfecta justicia. Dice allí, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, ¿en qué mundo vivimos? Un mundo lleno de injusticias. Injusticias de los gobernantes, injusticias a veces de la familia, injusticia de nuestros jefes o los jefes terrenales, injusticia quizás del vecino, injusticia en todo sentido. Pero dice que allí, en el reino eterno de Dios, habrá una completa y perfecta justicia. No habrá más maldad, ni imperará el odio y no existirá más ningún tipo de injusticia. Hermano, yo no sé, esto a veces lo decimos y yo creo que es como que no lo creemos, porque vivimos en un mundo de tanta injusticia. Un día vamos a disfrutar de la justicia perfecta. Fíjense lo que habrá y no habrá. Ahora, habrá un solo templo. Bueno, ya se acabaron los templos. Hoy, bueno, uno dice este templo es más lindo que el otro. En el reino eterno de Dios habrá un solo templo. Y el templo no va a ser una edificación, el templo va a ser el propio Dios. Y no vi en ella templo, está hablando de la ciudad celestial, del reino eterno de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. O sea, el templo va a ser la misma presencia de Dios. Nosotros tenemos algo que nos enseña esto. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo cuando hemos creído. Bueno, cuando estemos en el reino eterno de Dios ya no habrá templo, porque Dios va a ser el templo, Él va a morar con nosotros, va a estar presente. No habrá necesidad de ir de aquí para allá a congregarnos quizás porque no podemos, no. Nadie se va a tener que mudar porque vamos a estar con nuestra morada eterna en la capital de la Jerusalén celestial por toda la eternidad, y Dios va a ser nuestro templo. Su presencia va a estar con nosotros por la eternidad. Así que habrá un solo templo. Ahora habrá completa armonía, paz y santidad. ¿Qué dice Apocalipsis 21:27? No entrará en ella, está hablando del reino eterno, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Ustedes saben que hay aquí en los países, hay comunidades que usted no puede entrar si usted no vive allí. Entonces, si no, tiene que pedir un permiso para que lo dejen entrar, hay un security. Bueno, en el reino eterno de Dios no hace falta security, simplemente no va a entrar nadie que no esté inscrito en el libro de la vida de Cordero. Y como el security es Dios, que lo abarca todo y está en todo lugar, no hay quien se puede. Nadie se puede colar. Nadie puede entrar por la puerta de atrás o un huequito que se dejó en la cerca. No, hay eso. Nada inmundo o nadie que hace abominación y mentira va a poder entrar ahí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá nada ni nadie que pueda interrumpir este estado. Y esto, que habrá completa armonía, paz y santidad, me recuerda algo. No habrá más guerras ni rumores de guerra. Se terminaron las aflicciones y las preocupaciones. Eso es lo que Dios tiene preparado, mi amado hermano. Pero lo dice la Biblia. Pero es que a veces, tristemente, no creemos en. Acuérdense de esto, ténganlo presente, yo lo he dicho cientos de veces. La última revelación dada por Cristo a la iglesia es Apocalipsis. Y hay gente que no lee Apocalipsis. Hay gente que no predica el Apocalipsis. Hay gente que no cree lo que dice Apocalipsis. Oye, ven acá. Entonces, ¿qué hace? Fue la última revelación y fue directamente dada por Dios a Juan y fue escrito. Y le dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Oye, no puedes dejar de decirlo, hay que creerlo. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Habrá una completa armonía, paz y seguridad. Por lo tanto, ya no habrá que preocuparse ni por las guerras ni rumores de guerra. Eso que ahora está preocupando tanto a la gente. Ahora, ¿qué otra cosa habrá? Habrá una eterna bendición. Hay muchas cosas más, pero no vamos a poder decirlas todas. Y no habrá más maldición, o sea, ningún tipo de maldición. Acuérdense que la maldición entró al mundo por el pecado. Dios, pues, el hombre fue maldito y la mujer maldita por el pecado, por la desobediencia, y también la tierra fue maldita. Pero no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Apocalipsis 22, 3 y 4. Acuérdense que el propósito de Dios desde el principio ha sido, y el deseo de Dios ha sido desde el principio, bendecir a sus hijos. Lo que pasa es que el hombre pues se rebeló contra Dios, le dio las espaldas a Dios, pero Dios siempre ha querido. Bueno, en este tiempo, allí en el reino eterno habrá una eterna bendición.
¿Qué cosa es la eterna bendición? ¿Qué cosa es una bendición? Estar bajo el cuidado, bajo la protección, bajo el amparo de Dios, en que nadie nos podrá hacer daño, nadie nos podrá causar tristeza, nadie nos podrá quitar la paz. Estaremos allí en sus manos, habitaremos seguro debajo de sus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estaremos allí con una eterna bendición. Eso es lo que Dios ha querido hacer. Y queremos terminar con esto. Porque hay muchas cosas más, hermanos. Lea la Biblia, lea Apocalipsis y ore para que el Espíritu Santo le guíe. La implantación del reino eterno de Dios está más cerca que lo que muchos pensaban. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro. La última revelación dada por Dios a su pueblo, a su iglesia. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermano, ya han pasado 2000 años. Para Dios, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Pero lo que quiere decir es, oye, no selles las palabras que te estoy revelando, porque el tiempo está cerca. Quiero leerle para terminar un pasaje que está allí en el mismo capítulo 22, que le fue dicho a Juan precisamente después de esto, de que no selles las palabras de la profecía de este libro. Dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía, o sea, los malvados van a seguir en su maldad, pero el reino de Dios está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, o sea, los inmundos, los malignos, los perversos van a seguir viviendo en su maldad, cada día peor. Pero el reino de Dios está cerca. Y el que es justo, ahí estamos tú y yo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese. O sea, los impíos van camino al infierno, van acumulando ira para el día de la ira, pero el justo tiene que practicar la justicia todavía, y el que es santo tiene que santificarse. Hermano, ¿cuál debe ser nuestra oración? Una oración de gratitud. Señor, gracias, porque la verdadera seguridad solo está en ti. Seguridad para esta vida en que vivimos y seguridad eterna y gloriosa en tu reino eterno. Y valga la pregunta. Qué bueno es saber que un día vamos a estar para siempre con el Señor. Esto que voy a decir, tristemente muchos lo dicen y yo digo, pero ¿cómo es posible? Dice, bueno, sí, yo sé que habrá un reino eterno. Hermano, yo sé, no, yo estoy seguro. Tiene que ser una seguridad porque está bien revelado por Dios, está bien claro. ¿Por qué decía Pablo? Estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro y confío en el poder del Evangelio. Estoy seguro en que Dios un día yo voy a estar con Él. O sea, es una seguridad. Tenemos que estar seguros y eso nos tiene que animar para que en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las preocupaciones, tengamos esta esperanza gloriosa y eterna. Mis amados hermanos, la verdadera seguridad solo está en Dios. La seguridad eterna y gloriosa está asegurada y un día la vamos a disfrutar. Oremos para que, como dice este pasaje, los que ya somos justos practiquemos la justicia cada día, obrando con amor con aquellos que nos rodean, y que aquellos que hemos sido apartados y somos llamados santos, busquemos la santidad cada día. Que Dios nos bendiga y que este mensaje lo podamos llevar a otros que ahora están allí en incertidumbre, diciendo, bueno, habrá una guerra nuclear o no habrá, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar con nuestra vivienda? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar con la economía? Hermano, todo está en las manos de Dios. Y tenemos que estar confiados. Nada va a suceder que no esté de acuerdo a su plan eterno. Cristo dijo, oiréis de guerra y rumores de guerra, mas no os turbéis, todavía no es el fin. O sea, Dios nos está diciendo, oye, lo que está pasando, no te preocupes, yo estoy en control. O sea, todo se está moviendo, pero yo estoy encima. O sea, yo estoy viendo todo. Y cuando lo necesito que se quite, además que pongo, es como tener una caja llena de hormiguitas, las hormiguitas están locas allí y una quiere salir, y dice, tú no te puedes salir, pan, le ponemos el dedo y no sale. Dios es igual, Dios tiene el mundo en su mano y los reyes y gobernantes son puestos por Dios conforme a su plan eterno. Así que Dios va a obrar conforme a su misericordia, pero nosotros como hijos de